Pequeña y me gustaba el fútbol y quería jugar al fútbol, pues los demás me hacían sentirme rara, porque el fútbol no es cosa de mujeres, el fútbol es cosa de hombres. Con el paso de los años, bueno, las cosas afortunadamente han ido mejorando, aunque por desgracia todavía son muchos, tanto hombres como mujeres, los que siguen creyendo semejante barbaridad, o desde mi punto de vista, semejante tontería. Es precisamente por eso, y porque hoy, como ya hemos dicho, comenzamos un programa dedicado exclusivamente a hablar de fútbol femenino, por lo que hemos pensado que nada mejor que comenzar esta sección que vamos a tener sobre curiosidades e historias del fútbol en femenino, contando la historia del primer equipo de fútbol del que históricamente se tiene constancia. Hablamos del British Ladies Football Club, o lo que es lo mismo, el club de fútbol de damas británicas. Lógicamente, bueno, pues tenía que ser en esta isla en la que naciera, no en vano en el Reino Unido es la cuna del fútbol independientemente de su género. Hay quien cree que esto del fútbol femenino es una moda, que se trata de una cuestión reciente, pero la verdad nada más lejos de la realidad. Si yo lanzo la pregunta al viento y digo, ¿cuándo se constituyó el primer equipo femenino? Bueno, pues estoy segura de que muy pocas personas antes que el acertarían. ¿No? Antes que el Recre, porque señores y señoras, tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX. Hablamos del año 1894. O sea, somos más que centenarias. En esta época, y sobre todo tras la consecución del voto femenino en Nueva Zelanda en 1893, las mujeres se animaron en su lucha por conseguir la igualdad de derechos, bueno, pues utilizando lo que tenían a su disposición, los argumentos. Bueno, pues una chica, una joven londinense llamada Nettie Honeyball, en 1894 puso un anuncio en la prensa, fue con lo que se le ocurrió para conseguir que, bueno, pues que hubiese mujeres que se sumaran al proyecto de crear un equipo de fútbol femenino. Igual que en esa época, bueno, pues estaban creando muchos equipos masculinos. Esta era una reclamación más, la verdad, del derecho a la igualdad en todos los sentidos. Así que a finales del año, de este año, pues había conseguido que aproximadamente un grupo de 30 mujeres se animaran a jugar al fútbol. ¡Qué escándalo, Dios! ¡Qué escándalo! Mujeres jugando al fútbol. Por cierto, Florence Dixie, una feminista convencida y reconocida de la época, fue la primera presidenta y la única condición que puso, por cierto, fue que las chicas debían entrar en el espíritu del juego con el corazón y con el alma. Creo que no hay diferencia, ¿no?, con respecto a lo que hoy se le puede pedir a una jugadora. Me parece a mí que Florence ya tenía claro lo que había que tener para jugar al fútbol. El siguiente escollo con el que se encontró era encontrar entrenador. Y ni corta ni perezosa se puso mano a la obra. Tras tocar varios palos, pues finalmente encontró a su hombre. Se trataba de J.W. Julian, no es muy conocido, pero era un jugador del Tottenham Hotspur. Aquel grupo de valientas comenzó a entrenar 2 veces por semana. Y bueno, finalmente llegó el momento en el que tenían que mostrar al mundo que las mujeres pues también podían jugar al fútbol. Así que el primer partido del que se tiene constancia en la historia, el primer partido oficial jugado por mujeres, tuvo lugar en el Crouch End de Londres, un barrio de Londres, el 23 de marzo de 1895. Lo que hicieron fue dividirse en 2 equipos, uno representaba la zona norte y el otro representaba la zona sur de la ciudad. Y no voy a ser yo con mis palabras quien diga lo que pasó, sino que vamos a utilizar crónicas de los diarios de la época. El diario Sketch, por ejemplo, publicó el 27 de marzo que hubo un espectáculo asombroso en la tarde del sábado. Sí, se frotó los ojos y se pellizcó sus brazos. El extranjero inteligente podría haberse imaginado que alguna función del Estado se llevaba a cabo. Durante toda la tarde llegaron trenes cargados de gente entusiasta desde todas partes, también llegaron en carro y de otras maneras, y se marcó un récord en la historia del fútbol. Ojo, en la historia del fútbol, no solo femenino. ¿Por qué? Porque hubo una enorme multitud de 10.000 personas que se habían reunido para ver el partido inaugural del club de fútbol de damas de Britka. Vamos, igual que hoy en día, 10.000 personas en todos los encuentros. Es de ser inútiles, ¿eh? Totalmente de acuerdo, es de ser inútiles no ir a ver jugar a las mujeres. Bueno, pues estas 10.000 almas que asistieron a este primer encuentro generó muchísima expectación y algunos diarios de la época se centraron en cosas tan interesantes como la vestimenta de las jugadoras, que fue a lo que dedicó su artículo el Manchester Guardian, y además hubo visionarios auténticos que dijeron que los primeros minutos fueron suficientes para demostrar que el fútbol de las mujeres está totalmente fuera de cuestión. Un futbolista requiere velocidad,
juicio y habilidad. Y para este gran experto, estas por supuesto son cualidades que las mujeres no poseen. Qué gracioso él y sobre todo qué listo. Que yo no voy a valorarlo. En la cabeza. Que totalmente. Yo no voy a valorarlo. Valorarlo vosotros y vosotras. La mayoría pensaron que el fútbol femenino era un sinsentido, que la novedad tenía que pasar porque era un deporte no apto para mujeres. Ahí es nada, no apto para mujeres. Hemos creído que hoy era un buen día para recordar a las damas británicas, a su coraje, a su valor, a su convencimiento. Afortunadamente hoy son muchas las jugadoras y las seguidoras y por supuesto desde aquí, desde F Femenino Radio, daremos cuenta semana a semana de todo lo que ocurra y demostraremos que aquellas damas británicas solo iniciaron un camino y por supuesto el fútbol, señores, señoras, no es cuestión de género, simplemente de pasión y de afición. Ay, por